Pues ya tenemos con nosotros a Aitor Fernández Delgado. Hola Aitor, ¿cómo estás, querido amigo? Hola Javier, buenos días y también extensivo el saludo a todos nuestros oyentes y videntes. Sí, sí, aquí ya vamos, estamos a tope ahora mismo en directo en el canal de Twitch cuando son las 12:38 de la mañana de este sábado 17 de diciembre y vamos a hablar sobre Bizancio. Me gustó mucho, tengo que decirlo, el título que le pusiste a esta intervención, Bizancio, el escudo de Europa. Esto ya para empezar parece que va a ser una charla, un diálogo que va a abordar un dilatado tiempo, ¿no? No vamos a estar muy apocopados, sino que va a ser algo grande, ¿no? Es como una reflexión general, histórica. Efectivamente, ¿no? La verdad que, bueno, tiene su complejidad porque al final abarcar un periodo tan extenso de tiempo en tan pocos minutos, pues siempre nos vamos a tener que dejar indefectiblemente cosas en el Claro. tintero, pero vamos a intentar hacer una síntesis general en este periodo que hemos propuesto muy amplio de pues, más de un milenio, ¿no? Una barbaridad. Y desde luego que lo primero que quiero aclarar, ¿no? Porque el título puede ser susceptible de generar cierta polémica en algún sentido, ni mucho menos ni más lejos de la realidad, ¿no? Nosotros vamos a hacer un ejercicio, como bien has dicho, de reflexión histórica y punto. O sea, Vamos no a, nos vamos a meter en política ni en otras cuestiones escabrosas. Vamos a poner, bueno, hay un mapa sobre las personas que nos estén viendo en Twitch, están viendo ahora mismo un mapa que estamos compartiendo en imagen. Para la gente también del podcast, ¿no? ¿Qué tenemos ahora mismo sobre la mesa? Que es este mapa, para que nos pongas un poquito en contexto. Y a partir de aquí vamos a ir con unas cuestiones introductorias para armar todo, también el mapa mental. Efectivamente. Sí, pues bueno, lo que vemos en pantalla un poquito es el mundo mediterráneo, entendido en Mediterráneo como una expresión casi que engloba la totalidad del continente europeo y parte del euroasiático durante los siglos 6-7. Ahí aparece reflejado el Imperio Romano de Oriente en su máxima extensión, también aparece la Persia sasánida y otros muchos poderes que circundan a ambas superpotencias del periodo tardo antiguo, de la antigüedad tardía, esos momentos que, bueno, pues ese periodo, ese lapso, que se situaría entre el siglo tercero, cuarto, dependiendo del lugar al que hagamos referencia, hasta incluso séptimo, octavo, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Pues simple y llanamente, para entendernos, sobre el Imperio Romano de época medieval o el Imperio de Ascendencia Romana, ¿no? Que eso es lo que es Bizancio. ¿eh? Porque sí que es verdad que el término bizantino tiene unas connotaciones un poquito peyorativas y es un término historiográfico que surge en época renacentista, siglo XVI, precisamente derivado de un poco de esas relaciones o de esa interacción entre el mundo romano oriental y la Europa occidental durante pues, los siglos, sobre todo mediados y finales de la Edad Media, ¿no? Que no es una relación, como vamos a ver, fluida, aunque es permanente y en la cual existen tiranteces, ¿no? Existen recelos y sobre todo eh, una, una corriente de profunda enemistad y me atrevería a decir de profunda incomprensión entre ambos horizontes culturales, ¿no? Que bueno, pues deviene indefectiblemente en el ascenso de la Europa occidental y en el hundimiento de esta realidad romana medieval subsumida por, en este caso, el Imperio Otomano. ¿Cómo podemos entender Bizancio? Pues como esa entidad política, ¿no? De ascendencia romana, los bizantinos, entre comillas, no dejaron de denominarse a sí mismos como romanos hasta su deceso en 1453, su deceso político, que no cultural. Es decir, es una entidad política que se construye sobre el edificio tardo-romano. Tenemos un imperio, un emperador, toda una serie de instituciones jurídicas, el derecho, por supuesto, que aparte de ser eminentemente romano, ya no es que defina este mundo, sino que somos deudores directos del mismo, ¿no? Nuestros ordenamientos en la actualidad, pero bueno, esto se daría para hacer otro programa.
Desde el punto de vista cultural, lingüístico, sí que tiene un amplio peso de Oriente, en este caso de la cultura griega, ¿no? Porque es la lengua oficial del imperio a partir del siglo VII y recoge toda una serie de corrientes culturales procedentes de esta zona del imperio, no solo de la Grecia continental o del mundo helénico, sino también incluso de Siria o de Egipto, ¿no? Y finalmente, pues es un imperio que está definido por un elemento que es capital para su comprensión, que es la religión cristiana. No hay que entenderlo como un cristianismo monolítico o diríamos diríamos unitario, ¿no? Sino que bueno, genera, además hay tensiones y fenómenos históricos que bueno, genera la propia religión cristiana, pero que, como digo, es capital. ¿Cuándo surge? Que es otra pregunta, ¿no?, que nos podríamos hacer. Pues bien, para mí, y esto es una opinión personal, evidentemente basada en el estudio ya de unos cuantos años, para mí el punto de partida es el año 395, en el momento en el que Teodosio, el emperador Teodosio I, procede a, como testamento, dividir el imperio entre sus dos hijos, Honorio y Arcadio. Arcadio es nombrado emperador de Oriente y Honorio emperador de Occidente, ¿no? Anteriormente había habido otras experiencias divisorias del imperio, pero es la primera vez en la que el mundo romano se fragmenta desde el punto de vista jurídico-administrativo, es decir, hay dos gobiernos distintos que incluso van a chocar entre sí y a partir de ahí pues son dos mundos que progresivamente se van, aunque con una raíz romana, se van separando a todos los niveles, ¿no? Y desde luego que ese punto de partida en sus primeros momentos le va a condicionar, ¿no?, en cuanto al tema de intereses a nivel exterior, ¿no? Va a heredar toda una problemática y también toda una serie de, como digo, intereses en el Mediterráneo fundamentalmente, ¿no? Posteriormente veremos que eso va evolucionando, pero en este caso pues es deudor. Y sí que como último elemento te voy a decir, para que tengamos muy claro que hoy, aunque vamos a hablar de un mundo o la temática es fundamentalmente militar, ni es el elemento que más define a Bizancio durante su milenaria historia, ni es el más importante desde el punto de vista de la administración. Es decir, la guerra, con carácter general, para el Imperio Romano de Oriente, es más una cuestión reactiva. Es decir, cuando existe un conflicto, el último recurso es llevar a cabo operaciones militares. De hecho, el Imperio Romano Oriental, las fuentes así lo atestiguan, se caracteriza fundamentalmente por la proyección de toda una serie de mecanismos que diríamos en el contexto de las relaciones internacionales de poder blando, es decir, prestigio, relaciones culturales, el propio cristianismo, relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá que el propio elemento militar, que también es importante, obviamente, y que bueno, pues fue espejo para muchas entidades políticas a lo largo de su historia. Un par de cuestiones, Aitor. En este caso me parece muy interesante que con la visión de Teodosio se parte el imperio en dos, los caminos divergentes. Esto les hacía en ese espacio de tiempo, porque es verdad que el imperio romano de Occidente no sé si se puede decir que cayó o no cayó poco después, pero ¿esto les hacía competir entre ellos, objetivos diferentes también, o mismos objetivos y pelear por ellos, o tenían en la mentalidad todavía somos uno, aunque esté partido? Es que esto es interesante, esta dicotomía era tan real, era más administrativa. Pues es una pregunta muy compleja de responder, porque depende de la zona, depende del momento y depende del estrato social al que hagamos referencia también. Porque en una de las últimas hipótesis que han surgido al calor de bueno, lo que es la desfragmentación o desintegración, más que caída, ¿no?, del Imperio Romano, porque la caída, pues tropezamos con una piedra, hace referencia yo creo que a un proceso abrupto. Yo creo que esto es un proceso progresivo, indudablemente. Y
Yo creo que sí que hay una conciencia en cuanto al mundo, a las romanitas, es decir, a la romanidad como algo unitario, ¿de acuerdo? Pero luego a nivel político, al final, evidentemente surgen dos administraciones complementarias en algunos momentos, pero que son rivales, que comparten intereses territoriales en algunos lugares estratégicos, como puede ser el norte de África o la zona más occidental de los Balcanes u oriental, dependiendo del poder al que hagamos referencia, y que hay competencia, desde luego hay competencia. Progresivamente, cuando el Imperio Romano de Occidente pues, va perdiendo poder y va perdiendo, por lo tanto, atracción para determinados grupos sociales, pues esos grupos sociales o físicamente o intelectualmente se arriman a Oriente, ¿no? Como heredero directo, y luego el primer momento que vamos a tratar, ¿no? Que es la reconquista justinianea, pues esto tiene una influencia, ¿no? Es decir, hay un lobby, por decirlo así, de poder en Constantinopla que aboga por recuperar esos territorios que habían sido romanos hasta hacía, pues en el año 500, la década de los 30 del siglo VI, hasta hacía nada, menos de 50 años. ¿No? Había gente que había nacido con un emperador en Roma y ahora pues, era anciano y bueno, pues vivía bajo los ostrogodos. ¿No? Era una cosa un poco extraña. ¿No? Aunque, bueno, la verdad que los ostrogodos es más bien una continuación, ¿no? Pero bueno, esto sería otro debate. Pero sí, existe esa dicotomía, ¿no? Y convergente y a la vez divergente entre, bueno, pues somos un imperio o somos dos imperios, ¿no? Al final, como decía Cervantes, poderoso caballero es don dinero. Buena cita. Vamos con el periodo proto-bizantino, antigüedad tardía. En este punto, ¿no? De periodo proto-bizantino o antigüedad tardía contra hostes bárbaros. Es. Vale, ya hemos visto que Bizancio era escudo que paraba golpes más que hacer contragolpes para expandir, ¿no? Si no me he equivocado de interpretación que te he hecho, por lo que has dicho, de aspecto Sí, sí, militar. sí. Entonces, en este punto, ¿quiénes eran los que en este momento, que estamos en la antigüedad tardía, que nos has hablado al inicio del programa, quiénes eran esos bárbaros? Pues bueno, eran muchos. El concepto de bárbaro, la verdad es que, bueno, es inherente al mundo romano, ¿no? Y tiene implicaciones históricas, tiene implicaciones jurídicas, es decir, con una noción compleja. Básicamente los bárbaros son todos aquellos que no son romanos, es decir, aquellos que habitan fuera de las fronteras imperiales, ¿no? Que pueden ser Shoki o Amiki, en el caso de que tengan relaciones cordiales con el imperio, compartan ciertos intereses, o pueden ser hostes, que el término hostes hace referencia a enemigos, ¿no? De ahí que también hemos seleccionado ese término para definir estos momentos y nuestra intervención es el escudo, ¿no? No la espada. Por eso, por ese carácter más bien reactivo. En estos momentos, pues bueno, vamos a simplificarlo mucho. En el siglo V, fundamentalmente, el principal enemigo son los hunos, que creo que para casi todos son alguien conocido, Atila y demás. De hecho, mira, ayer leía un artículo que acaba de salir en la Journal of British Archaeology, creo que decía que, curiosamente, esta expansión de los hunos a mediados del siglo V se debía a una gran hambruna o una gran escasez de recursos que existe en la estepa, porque ya sabemos que los hunos vienen de la estepa euroasiática, concretamente incluso sus orígenes se trazan al norte de China, en la actual Mongolia, pues que se habían visto progresivamente a dirigirse hacia Occidente y a intensificar su actividad predatoria, sobre todo en el ámbito balcánico y luego en el occidente de Europa, ¿no? Con los campos catalánicos y todas estas campañas de Atila, que son, creo que, bastante conocidas, a raíz de una escasez de recursos. O sea, que el hambre les había movido, no era la avidez por el oro, que era pues, la realidad quizás que nos proyectan las fuentes. Que sí que es verdad que estas tribus, por decirlo así, tribus entre comillas, pueblos, necesitaban como elemento de prestigio el oro romano para aunar bajo su paraguas a toda una serie, a un conglomerado de gentes muy diverso, ¿vale? Porque esto eran confederaciones tribales, vamos a decirlo así por simplificar, ¿no?
y al final pues tenía que haber una atracción para estas gentes, es decir, estoy contigo, no estoy contra ti, porque si hay alguien que tiene más o me ofrece más, me voy con otra persona, ¿no? O me hago independiente, que es lo que en ocasiones ocurría, ¿no? Los hunos provocan un fenómeno muy curioso, y es que los dos principales poderes en el Mediterráneo que compiten por la hegemonía, que son, por un lado, el Imperio Romano y, por otro, la Persia sasánida, heredera directa de esa Partia que nos ha estado hablando Laura de forma precedente, pues se pongan de acuerdo, porque los hunos son muchos y militarmente suponen una revolución, tanto para los persas como para los romanos. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que los persas estaban más acostumbrados a esa guerra relámpago, por decirlo así, ¿no? Una guerra de movilidad con proyectiles y a larga distancia. Sin embargo, los romanos venían de una tradición militar totalmente opuesta, es decir, de una lucha en formaciones muy cerradas, muy ordenadas y basada en el cuerpo a cuerpo, en la corta distancia, ¿no? Eso es visible en la panoplia de estos momentos, ¿no? Escudos de grandes dimensiones, espadas que progresivamente, aunque van ampliando las dimensiones, son para luchar en corta distancia. La caballería en estos momentos pues sufre una importante evolución y pasa a ser el elemento fundamental de los ejércitos, no numéricamente, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que se ha dicho siempre que, bueno, en la antigüedad tardía la infantería cumple un rol secundario. No es así, la infantería sigue siendo la columna vertebral de los ejércitos romanos, solo que la caballería es el elemento que pasa a decidir batallas. ¿Por qué? Porque precisamente los romanos tienen que hacer frente a enemigos que luchan en la grupa de sus caballos y lo hacen en una distancia mayor. Por lo tanto, los romanos también tienen que adaptarse a este tipo de conflicto, ¿no? Y se desarrolla, vamos a ver ya en el siglo VI, el arquero a caballo, ¿no? Que se denomina hipotoxotai, que tenemos una Tenemos imagen una imagen, ¿verdad? Vamos por ahí, a vamos a proyectarla. compartirla. Ay, perdóname que la he quitado. A ver. Tranquilo, estos son No, es que el directo, además... ¿no? No, pero es que además me va muy lento esto. Entonces, Sí, bueno. no sé por qué, pero bueno, es igual, ya está. Vamos a pasar. Yo creo que está para atrás, es para atrás, Vale, Javi. vale, a ver. Aquí Ahí está. estamos. Vale. Esta diríamos que es el prototipo de soldado que Procopio alaba en su célebre Historia de las Guerras, de la reconquista justinianea, ¿no? El arquero a caballo, que es una tropa muy versátil, ¿no? Existen elementos de caballería mucho más pesados en el ejército romano en estos momentos, siglo VI, los famosos catafractoi, que también los persas tienen, ¿no? Elementos de caballería pesados, y diríamos, ese choque de infantería sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque en el siglo VI se reactiva ese conflicto con la Persia sasánida una vez que los hunos ya han sido, diríamos, neutralizados o progresivamente incorporados al dominio romano, al dominio persa, porque también los persas tienen sus luchas con los hunos y, bueno, pues los neutralizan o los incorporan, tanto al ejército como poblacionalmente al imperio, ¿no? Y en el caso romano ocurre lo mismo. Y, como vemos, se desarrolla un tipo de caballería versátil, ¿no? Que tiene la lanza, el contos es una lanza larga para luchar a distancia, y ese arco compuesto de ascendencia esteparia o una directamente, que provoca el lanzamiento de proyectiles con mucha fuerza a una distancia considerable. Yo creo que incluso hasta 200 metros puede penetrar armaduras pesadas como eran las de la infantería romana y persa también en algunos casos, sobre todo unidades de élite, aunque las unidades persas, bueno, pues tienen unos elementos de protección un poquito menos pesados que los romanos, con carácter general. Y estas tropas, pues lo que determina su calidad, por decirlo así, es la movilidad y la versatilidad que tienen. ¿Cuál es el problema de este tipo de soldado o de este proceso? Pues que, a pesar de que se hace con la connivencia y con el control del ejército o de las autoridades centrales, en estos momentos
en el siglo finales del V, principios del VI, existen lo que se denominan señores de la guerra, o generalísimos. El término generalísimo, pues en España tiene connotaciones feas, ¿no? Así que no lo vamos a utilizar mucho, por si acaso. Entonces, prefiero el de señores de la guerra. Generales con mucha personalidad y con regimientos de élite que van a ser propios y que responden a la denominación de bucelari, es decir, bucelarios, aquellos que se les pagaba con el bucelaton, que era una galleta, ¿no? Y comían una especie de galleta así un poco dura y demás, pues eran los galletarios, podríamos Madre decirlo mía. así. Era la denominación de estas tropas de caballería que, como digo, van a ser elementos que definan batallas. Por ejemplo, las campañas en el norte de África y en Italia del general Belisario, que es la espada de Justiniano, son numéricamente pequeñas los contingentes que se envían a luchar, compuestos no solo por infantería imperial, sino por una amplia gama de mercenarios que, aprovecho para decir, los mercenarios jugaron un papel fundamental a lo largo de la historia del imperio como tropas de élite y como elemento de una amplia versatilidad dentro de esa tradición romana, ¿no? Y que contribuyen no solo a enriquecerla, sino a su evolución también. Y como digo, estos soldados son los que van a determinar el desarrollo de las campañas. Incluso también en la península ibérica, cuando al final ya casi de su gobierno, mediados del siglo VI, pues desembarcan las tropas imperiales en el campo de Gibraltar, en Cartagena, etcétera, y se hacen con una franja de territorio aquí en la península. El siglo VI, la primera mitad, sobre todo, está determinado por diríamos, esta edad del arquero a caballo. La segunda mitad es sensiblemente distinta. Primero porque diríamos, esa enemistad que había existido con Persia es prácticamente endémica. O sea, los periodos de paz desde el año 540 hasta el año 600, en 60 años creo que hay 18 de paz. Es decir, la lucha es prácticamente continua, una lucha de mucho desgaste por parte de ambos imperios, ¿de acuerdo? Y no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y hay que tener en cuenta aquí un factor que es fundamental y que hasta hace poco tiempo estaba minusvalorado, que es la famosa peste de Justiniano. Es decir, una pandemia, pero una pandemia de las de verdad, es decir, de las que uno o dos de cada 4 personas fallecían en un lapso de tiempo muy corto, es decir, entre 3 y 5 días. Y una plaga, la primera expansión, yo creo que de la peste bubónica a nivel prácticamente mundial, ¿no? Que se tengan noticias, auspiciada a su vez por toda una serie de fenómenos precedentes durante la década de los 30 que incluso han llegado aparte de que toda una serie de teorías, han llegado a determinar que el año 536 después de Cristo fue el peor año de la historia de la humanidad. La National Geographic ha dicho eso. Porque hay toda una serie de actividad volcánica. Parece un poco rimbombante, es decir, sensacionalista, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, que ojo, cómo lo Sí, mides, ¿no? bueno, Pero a ver qué elementos, perdóname, Aitor. a ver, sí, no, está claro que es, ¿no? Eso, el titular periodístico, ¿no? De Sí, decir, sí, sí, sí. diríamos, el imán, ¿no? Para que todos vayamos allí. Pero El gancho. es cierto que es un periodo muy complicado. Hay que pensar, conflictos bélicos extremos, fenómenos sísmicos y volcánicos prácticamente a nivel mundial, que provocan que el Sol pierda fuerza durante año y medio. Prácticamente una neblina constante, ¿no? Incluso eclipses. Esto provoca que las cosechas no crezcan, porque estamos hablando de un momento de una economía basada en la agricultura y la ganadería fundamentalmente, una economía de base preindustrial, ¿no? Fenómenos meteorológicos adversos, ¿por qué? Porque, claro, esto provoca que las temperaturas bajen y la nieve, incluso nieva en el mes de agosto, en zonas
como el norte de África, que es algo insólito, prácticamente, ¿no? Y está documentado. Entonces, hay una pequeña edad de hielo, ¿eh? Y claro, todo esto provoca que los cuerpos, a nivel biológico, pues estén más débiles. Y claro, esto explica también la violencia luego del patógeno de la Yersinia pestis, que es la peste bubónica, ¿no? Claro, pues lo que hace es aquello un descalabro a nivel poblacional. De hecho, ya hablando en términos un poquito más generales, desde mediados del siglo V a mediados del siglo, no, perdón, desde mediados del siglo VI a mediados del siglo VII, si el Imperio Romano tenía una población estimada de unos 20 millones, se reduce a la mitad en un siglo. O sea, es algo dramático desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la administración es algo que incide en todos los niveles porque hay menos recursos de todos tipos, económicos, sociales, se debilitan las estructuras, ¿no? a todos los niveles. Por lo tanto, es algo que hay que tener muy en cuenta, más allá del elemento pura y duramente militar. Es decir, hay que tener una visión global en conjunto. Y luego también, que veíamos en ese mapa, se producen movimientos nuevamente en el corredor de la estepa, con la llegada de los ávaros, que es otro pueblo nómada que procede del norte de China, y de la primera expansión del Janato turco, los denominados turcos azules. El Jaganato ávaro, como vemos ahí en el mapa, se sienta al norte del Danubio y en lo que es la actual Ucrania, etcétera, una zona de perenne conflicto, podríamos decir. Desde luego. Y claro, el Imperio Romano tiene que luchar para que no bajen más allá del Danubio, o sea, para mantener esa frontera, ¿no? Y es un pueblo también que, bueno, pues comparte muchas similitudes a nivel militar con los hunos, ¿no? De esta Blitzkrieg, esta guerra relámpago de caballería. Lo que pasa es que los romanos ahora están mejor adaptados, tienen menos recursos, pero desde el punto de vista logístico y desde el punto de vista de la estrategia están mejor adaptados. Y los turcos pues igual, les van a presionar a los persas. Lo que pasa es que aquí hay un entendimiento efímero entre ambos mundos, entre el romano y el persa. No un entendimiento casi perpetuo como el siglo V, que lo que hace es fortalecer ambos imperios y permitir luego su posterior expansión. Aquí el proceso es inverso. No existe ese, diríamos, entendimiento, por lo tanto ambos imperios van a llegar al siglo VII muy debilitados. Y finalmente, ya para cortar un poco, hay que tener en cuenta aquí que a nivel de estrategia, y es verdad que el Estado romano sigue siendo fuerte y teniendo un ejército centralizado, hay dos tropas fundamentales, o dos tipos de tropas, ¿no? Los limitanei, que son las tropas de frontera, que diríamos son el primer elemento de respuesta ante una invasión, conjuntamente con toda una serie de líneas de fortificación física, especialmente en las zonas de frontera, ¿no? El limes danubiano y el limes arabicus al sur. Y después tenemos el comitatus, los comitatenses, es decir, los ejércitos también denominados exercitus o exerciti praesentalis, que son aquellos ejércitos que tienen una base y que son los elementos, diríamos, pesados que en el momento de responder a una invasión se movilizan y se dirigen al lugar donde tienen que bueno, pues intentar neutralizar esta amenaza militar, ¿no? Aquí los romanos pivotan sobre un concepto que se denomina defensa en profundidad. Es decir, nosotros tenemos un elemento de avanzadilla, tanto físico como de tropa. Si ese elemento no es suficiente, se retira a una segunda línea de fortificaciones, y en el caso incluso del Danubio, a una tercera, y ya ahí en esa tercera es cuando, combinados con los ejércitos de presentales, es decir, con los ejércitos, diríamos, fuertes, y ahí neutralizamos, ¿no? La verdad que, bueno, pues es un concepto que para los que vivían en esa primera línea era problemático, ¿no? Porque evidentemente pues estabas en una zona de frontera en la que ni el propio Estado te garantizaba tu seguridad al 100%, ¿no?
Aitor, dentro de este periodo, ¿destacarías alguna campaña, algún evento en concreto que sea significativo? Bueno, la propia Reconquista Justinianea creo que es algo que, bueno, define no solo el periodo, el propio periodo, sino a posteriori, ¿no? Es decir, ese intento de Justiniano de recuperar el norte de África, península itálica, partes de la península ibérica, ¿no? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista territorial, porque al final todos estos bárbaros, entre comillas, todos estos soberanos bárbaros, lo que realizan primero son tener relaciones cordiales, más o menos cordiales con Constantinopla, es decir, que fluya el oro romano como elemento de prestigio y legitimidad para ellos ante sus élites, ¿no? Y segundo, lo que se denomina como emulatio imperi, es decir, un poco imitar desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la proyección del poder al emperador, ¿no? Es decir, como ser una especie de delegado del emperador en estos territorios, ¿no? Que, bueno, pues por imposibilidad de recursos, pues ahora mismo pues, ellos lo gobiernan, ¿no? Como una especie de virreyes, ¿no? En época moderna, una cosa así, ¿no? Desde el punto de vista de la concepción del poder, que, bueno, Constantinopla, pues más o menos, dependiendo del periodo, pues favorece, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues Justiniano rompe con esta tendencia y lo que dice es, no, soy el emperador, aquí no hay Mm. más que un emperador cristiano, un imperio, un dios y un emperador, ¿no? Entonces, lo que hacemos va a ser reconquistar esto. O sea que si aquello sale mal, no desde el punto de vista de las campañas militares, en Italia aquello fue bastante dramático, pero en el norte de África y la península ibérica, con pocos recursos, se reconquista bastante territorio. O sea que, claro, todos estos elementos que hemos hablado, la peste, etcétera, etcétera, pues factores con los que no se cuenta cuando se inicia una campaña, pues va a determinar que ello fuese más perjudicial que beneficioso para el imperio, porque sus sucesores se van a encontrar con un imperio muy sobreextendido, con pocos recursos para defenderlo y con múltiples amenazas. Nuevas y las antiguas, ¿no? Y el siglo VII, comienzos del siglo VII, es hasta una época crucial por dos cuestiones, ¿no? Y ya es para cerrar este momento, ¿no? Sí. La primera es esa última guerra fratricida con el Imperio Sasánida, que ahora ya es una guerra, no es una guerra de competición por el prestigio, es una guerra de destrucción mutua. ¿Por qué? Porque en el año 602 el emperador Mauricio, que es el regente de Roma, es asesinado por un militar, Focas, ¿no? Que asciende al trono. ¿No? Las élites caprichosas del imperio, en este caso también, pues provocan que haya una rebelión militar que triunfe, que era una cuestión que no había triunfado en ningún momento de la historia precedente del Imperio Romano de Oriente y en la época y en la historia del Imperio Romano hacía varios siglos, concretamente desde la crisis del siglo III, que en Oriente no había una cuestión semejante, ¿no? Los persas consideran, porque habían establecido unas relaciones con el emperador Mauricio, en este caso su soberano Correo II, que es una violación de la legitimidad imperial, y lo que hacen es declarar la guerra, que les viene muy bien porque conquistan Egipto, Siria, o sea, el Imperio Romano ahí lo pasan muy mal. Incluso otra nueva rebelión militar que llega al célebre emperador Heraclio al trono, al final Heraclio es igual que Focas desde el punto de vista de la legitimidad, puesto que es un militar que ha adquirido su derecho al trono por la fuerza de las armas, ¿no? Y al final lo que tiene que hacer Heraclio es decir, bueno, o sobrevivo yo o sobreviven los persas, ¿no? Y lo que se desencadena es un conflicto de magnitudes terribles para el imperio, que provoca que en el momento inicial de la expansión islámica, ambos imperios se encuentren pues como un edificio lleno de andamios, es decir, prácticamente en ruinas. Casi si la situación del Imperio Romano es compleja en esos momentos, la situación del Imperio Persa es dramática, dramática. Vamos a entrar un poquito, Editor. En Sí, este caso, porque claro, ya lo has mencionado, hay un fenómeno que cambia la historia de la humanidad. La expansión totalmente. islámica cambia todo, es un nuevo mundo y aquí también Bizancio tiene un papel, tiene un Por papel supuesto. Protagonista, además. protagonista. Vamos a poner sobre el mapa esto, la expansión islámica Sí, y tenemos un mapita por ahí, vamos allá, sí. Voy a Javier, compartir el mapa, dame un segundito. y como decía, no es un momento
de estos momentos claves de la historia de la humanidad. Y aquí podríamos jugar historia-ficción, porque si no se hubiese desencadenado Es la esta? rebelión del ejército Ah. balcánico y el emperador Mauricio hubiese seguido en el trono, ¿qué hubiese sucedido? Hay varias hipótesis. Probablemente la expansión islámica no hubiese sido, en ese momento, no digo que a nivel que a posteriori, pero en ese momento la expansión islámica probablemente hubiese sido neutralizada en el limes arabicus, es decir, en el sur. O hubiese seguido otra dirección, pero quizás todo Oriente Medio no hubiese sido conquistado por las fuerzas islámicas de forma tan rápida, ¿de acuerdo? Porque es que fue a partir de Yarmouk, que es una batalla paradigmática, que procede a la incorporación al califato, al denominado califato ortodoxo, de toda esa zona del levante mediterráneo, Siria, Palestina, incluso partes de Egipto, etcétera, probablemente no hubiese sido tan rápido, ¿de acuerdo? Para los persas fue mucho peor, porque el imperio persa sasánida desaparece después de la batalla de Casidilla en el mismo año, en el año 636, en noviembre en este caso. O sea, los persas son barridos del mapa, porque estaban muy debilitados por ese conflicto con los romanos. Y el Oriente romano hacía apenas 8 años que había sido reconquistado, es decir, Jerusalén se reconquista en el año 628, en el año 629 allí va Heraclio, procesiona con la reliquia de la Veracruz y entra por Jerusalén como si fuese el nuevo David, ¿no? Que hay también una serie de cuestiones iconográficas muy bonitas y curiosas al respecto, ¿no? Pero hay que pensar que estaba en un proceso de reorganización el imperio en estos momentos en esa zona, ¿no? Y que además no solo está, diríamos, presionado por ese frente, sino por el frente balcánico también. En el norte de África y en la península ibérica quedan ahí unas posesiones muy pequeñas que prácticamente son olvidadas, es decir, bueno, aquí os las apañéis como podáis, que no tenemos recursos para todo. En Italia, pues pasa prácticamente lo mismo, porque los lombardos vienen y, bueno, pues todo lo que había intentado Justiniano se lo tiran en apenas, bueno, pues 10 años. Y en los Balcanes, pues hay un proceso de penetración de toda una serie de elementos poblacionales que son conocidos como son los eslavos, y luego vienen los búlgaros. Se establece un primer canato búlgaro al sur del Danubio, que es un auténtico desastre desde el punto de vista de la legitimidad imperial, porque en el Imperio Romano se tiene que reconocer un Estado que no es romano, una entidad política. Pero bueno, eso es más adelante. Esta primera expansión islámica lo que provoca, aparte de una pérdida territorial terrible, que sí que es verdad que no obedece estrictamente a razones militares, hay que entender una cuestión, y que es que aquí la sociedad romana estaba muy fragmentada desde el punto de vista de la fe cristiana, puesto que existe una tendencia mayoritaria en esta zona, que es el monofisismo, es decir, la concepción de que Jesucristo únicamente tenía una naturaleza de índole divina, mientras que la ortodoxia, el catolicismo actual, propugna que Cristo tenía una dual naturaleza humana y divina, ¿no? Es una cuestión de debate teológico que suscita muchísimos ríos de tinta y muchísima violencia interna durante los siglos V, VI, y que también explica diríamos, es rápida expansión islámica. ¿Por qué? Porque Alá tiene una única naturaleza, es la naturaleza divina. Y para los monofisitas, pues bueno, esto estaba más cercano a sus postulados y existía una rivalidad con Constantinopla, ¿no? Y la verdad que tiene una amplia aceptación. Y además, bueno, pues los judíos también habían sido perseguidos por la administración romana en determinadas épocas y en estos momentos, pues bueno, parece que existe cierta tolerancia. Si tú pagas tus impuestos, pues evidentemente hubo cierto grado de violencia y de destrucción y de saqueo, ¿no? En esta zona, me estoy refiriendo a esta zona. En otras, pues evidentemente una conquista es una conquista en el mundo antiguo y punto, o sea, no hay más debate. En una conquista sabemos todo lo que implica, ¿no? La superposición de un elemento por otro, ya está, por métodos normalmente violentos. Pues en este caso hubo cierta aceptación y bueno, pues el imperio tuvo que sobrevivir a esta invasión en el sentido de que tuvo que adaptarse otra vez al peligro militar que implican las tropas islámicas, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de un régimen que se denomina régimen temático.
o Cematai, es decir, lo que queda del imperio, que es básicamente la península de Anatolia, ¿vale? Se reorganiza en unidades administrativas, militares y administrativas a la vez, porque esto ya era un proceso que había empezado a finales del 6, es decir, los romanos distinguían por un lado la administración civil y por otro lado la administración militar de un territorio. A finales del 6, como hemos dicho que los recursos son menguantes, se procede progresivamente, sobre todo en África y en la península ibérica y en Italia, es decir, en esas zonas de reconquista justiniana, a unificar bajo una misma autoridad los elementos militares y administrativos. Y esto es lo que tanto el emperador Heraclio como sus sucesores, en especial el emperador Constante II, pues realizan en Anatolia, es decir, una reorganización de los recursos que disponen y una adaptación a una guerra ya no tanto de, diríamos, batallas al uso, sino más bien a una táctica de tierra quemada y de escaramuzas. Y aquí la caballería ligera, que era la principal arma musulmana, pasa a ser también la principal arma del imperio contra los propios árabes, ¿no? Estos temas se organizan fundamentalmente a través de soldados campesinos de caballería, también de infantería, pero de caballería. Y claro, aquí los gobernadores civiles, vamos a decirlo así, los duques temáticos, pues tienen un amplio poder. Y claro, ¿qué supone esto? Pues que el poder central se resiente, ¿no? Se debilita y se fragmenta un poco, ¿no? Y estos, claro, estos señores que pasan a tener sus ejércitos privados, por decirlo así, pues cuando las cosas no van bien en Constantinopla, pues dicen, bueno, pues vamos a convencer aquí a mis tropas para que yo sea el emperador y me convierto en emperador, ¿no? Y es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Que hay otro elemento fundamental en estos momentos también para el imperio, que es la marina de guerra. La marina de guerra había sido, el Mediterráneo había sido un mare nostrum para los romanos, ¿no? Y toda esa tradición naval la recogen también los romanos orientales. ¿Qué pasa? Que las principales bases navales del Imperio Romano, aparte de en la propia capital, se sitúan en Egipto y en Siria, que son territorios ahora que pasan a estar a los árabes, y los árabes toman ventaja de eso. Y lo que intentan realizar en 2 episodios fundamentalmente, hay muchos más y la guerra es continua, pero hay 2 episodios paradigmáticos, que son el primer y el segundo sitio de Constantinopla por parte del califato omeya en los años de 674 a 678 y 717 a 18, que creo que tenemos ahí una, Voy a poner una imagen la ilustrativa, imagen, ¿no? sí. Sobre todo del segundo, que creo A que ver. es Constantinos Manases, esa es ¿Esta, editor? la Vale. anterior. Ah, la No, anterior. esa, Esta es. bueno, ese es el fuego griego, No, también nos vale. perdóname. No, perdóname. Esa Es es esta. la representación de Manases, del segundo sitio de Constantinopla, en su crónica. Y luego vamos, ahora te voy a volver a hacer No pasa cambiar, nada. vamos a volver a otro elemento sobre el que ya hemos hablado en un café de la lluvia Sí, de en hace Rayo unas Vallecas. temporadas, sobre el fuego griego. Este es el segundo elemento que define, desde el punto de vista de la importancia de la flota para el imperio, cómo frenan, cómo se convierten los bizantinos en ese escudo europeo ante la primera expansión islámica. Es decir, el fuego griego, en sendas batallas navales en el Cuerno de Oro, en el Mar de Mármara, en la propia Constantinopla, pues terminan con la flota árabe, que era de ascendencia bizantina, por decirlo así, y gracias a frenar a los árabes en el mar, logran salvar la capital y sientan las bases para una expansión ya durante el siglo IX y fundamentalmente el siglo X. Es, diríamos, bueno, el año 718 es una fecha paradigmática en el este de Europa porque, bueno, pues prácticamente algunos autores incluso hablan de una fecha ecuménica, ¿no? De la salvación del cristianismo y de la Europa cristiana, etcétera, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esto, pero sí que es verdad que si combinamos el 718 con el año 732, que es la batalla de Poitiers, en la que las tropas islámicas son frenadas al sur de Francia por Carlos Martel, pues principios del siglo VIII suponen
Las franciscas y el fuego griego podemos decir que frenan esta primera expansión islámica que progresivamente va a ir perdiendo fuerza y detrayendo, y ya adquirirá un nuevo vigor en el siglo XV con la llegada de los turcos otomanos, que en el año, no recuerdo ahora si es en el 1543, una cosa así, tienen que volver a ser frenados en Viena, ¿no? Por los polacos, los húngaros, las tropas de la monarquía hispánica, etcétera. ¿De acuerdo? Pero sí, esto es importante y para la historia de Europa fundamental. Entiendo. ¿Te parece que vayamos ya? Habías puesto otro elemento sobre la mesa, que son los búlgaros, todo lo que son los Balcanes. Si te parece, avanzamos un poquito más, Aitor. Me parece. Ha quedado bastante claro, en este caso, ¿no? La expansión islámica. Vamos con el periodo mesobizantino, vamos a hablar de búlgaros, rus y turcos. Efectivamente. Los búlgaros suponen un problema desde, ese momento que a finales del siglo... el siglo VII se asienta en el primer kanato búlgaro al sur del Danubio, en Moesia, con el Han Asparú. Y son un elemento, pues que en determinados momentos incluso se cristianiza por la labor de Cirilo y Metodio, el alfabeto cirílico, diríamos, ese elemento cristiano ayuda a entenderse con Constantinopla. Bueno, hay unas relaciones más o menos pues cordiales o tirantes dependiendo del momento. Una vez se estabiliza la frontera oriental con los árabes, el teatro de operaciones o la atención pasa a estar focalizada en ese ámbito más occidental, ¿no? Que era, diríamos, territorio romano propiamente dicho. Los romanos nunca renunciaron a sus aspiraciones territoriales al sur del Danubio. Ellos conceptuaban que eso era suyo. Ya no una esfera de influencia, no. Territorialmente eso era su propiedad. Y hicieron todo lo posible para que eso volviese a ser así, ¿no? Con Bulgaria, en un primer momento, y con otros poderes que intentaron asentarse en la zona, los eslavos, el surgimiento de Serbia, de Croacia, todos estos estados modernos que existen en la actualidad, que tienen su ascendencia directa en estos momentos. Aquí tenemos que tener en cuenta tres cuestiones. Primero, una nueva reorganización del ejército imperial en respuesta a esa inestabilidad que existían con los temas, que es los tacmas, es decir, los regimientos imperiales, basados en Constantinopla y bajo la autoridad directa del emperador, que son ya unidades de élite, es decir, soldados a tiempo completo, porque los soldados de los temas son soldados a tiempo parcial, son granjeros que cuando hay que responder a un peligro militar, pues son convocados y tienen que desarrollar esas labores, ¿no? En este caso son soldados a tiempo completo, fundamentalmente los regimientos palatinos, tanto de caballería como de infantería, ¿no? Están los Scholai, los escupitores, los Vigila, los Icanatoi, los Optimatoi, es decir, y los nombres son paradigmáticos, ¿no? Los escupitores son los que guardan la cama del emperador, los Vigila son los vigilantes, los Optimatoi son los mejores, los Icanatoi son los capaces, es decir, son unidades elegidas y bajo la autoridad directa del emperador, primero, para asegurarse su posición y segundo, para responder de forma más eficiente a toda una serie de amenazas exteriores. Y luego también hay que entender en estos momentos una cuestión que es fundamental en la historia del imperio. Ya hemos dicho, el elemento cristiano es fundamental. Bien, pues ahora existe lo que se denomina la controversia iconoclasta. Es decir, ¿qué opinan sobre el culto a las imágenes? Y hay partidarios y detractores. Ya sabéis que, si habéis tenido la ocasión de viajar por Europa Oriental y entrar a una iglesia ortodoxa, que está muy profusamente decorada, existe la costumbre de, según llegas, besar el icono y rezarle al icono, etc. Esto, evidentemente, tiene sus raíces históricas en el momento en el que estamos hablando. Y esto es un motivo de controversia. Hay emperadores que no están de acuerdo con este culto a las imágenes y otros que sí. Y definitivamente a principios del siglo IX, con la emperatriz Irene, se restaura el culto a las imágenes. La emperatriz Irene era una mujer de armas tomar. Cegó a su hijo, Constantino, para reinar ella como emperatriz. Y sí que es verdad que se tiene que masculinizar
para poder ejercer el poder como si fuese un hombre. Esto es una cuestión muy, muy pues, curiosa, ¿no? Que incluso daría para un programa, propiamente dicho. Y que provoca por primera vez la reacción del mundo occidental, puesto que Carlomagno, en la Navidad del año 800, se coronó emperador de romanos por el Papa. Es coronado en Roma, emperador de romanos. Claro, esto supone una afrenta directa, porque el único emperador de romanos que había habido hasta esos momentos era el emperador de Constantinopla, ¿no? Y es el emperador de romanos legítimo, por decirlo así. A partir de ahora existe allí una cosa que es el Sacro Imperio Romano Germánico y que, bueno, en un momento se solventa como diciendo, bueno, sí, de los romanos, pero de los romanos de Roma y no de los romanos en general. Una cosa, se llega a una solución de compromiso una vez Irene pues, es apartada del poder, porque claro, esto de que las mujeres pues fuesen emperadores, pues todavía las mentes no estaban preparadas para eso, ¿no? Desde el punto de vista ni social, ni político, ni incluso legal, ¿no? Entonces, pues en estos momentos, conforme la amenaza árabe va poquito a poco decayendo, porque también el mundo árabe perdón, el mundo islámico, no el mundo árabe, el mundo islámico procede a fragmentarse, hay luchas intestinas, etcétera, y se va debilitando. Diríamos, el mundo bizantino focaliza su interés o puede focalizar su interés más en esos territorios balcánicos, ¿no? Bulgaria en el siglo X ya no va a ser un canato ni un reino, sino que se va a convertir en un imperio en los Balcanes, con el cual Constantinopla tiene que luchar directamente por su supervivencia y por su supremacía en la zona. Hay un momento en el año, creo que es 927, en el que incluso el zar Simeón I de Bulgaria está a punto de ser reconocido emperador de Constantinopla, o sea, no emperador suyo, que eso lo consigue, sino emperador de Constantinopla. Y es en esta dicotomía en la que entra otro tercer elemento, que es el Rus de Kiev. Es decir, todos esos elementos políticos que se van conformando como consecuencia de esas penetraciones vikingas ¿eh? ¿eh? En lo que es la zona del actual sur de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, etcétera. Y va a ser un elemento que o bien juegue a favor de los imperiales o a favor de los búlgaros, dependiendo de quién le dé más prestigio y más poder, ¿no? Y hay que entender también, no nos da tiempo a cubrir todo, pero hay que entender también que todos aquellos poderes que estaban en la zona de la estepa, los házaros, los cumanos, los pechenegos, pues también van a influenciar en esto, en lo que ocurra en los Balcanes, ¿no? Es decir, si el imperio nos da lo que nosotros queremos, pues combatimos a su favor y si no, pues combatimos en su contra, ¿no? La verdad que es cierto que diríamos, poder blando de Constantinopla jugó mucho a su favor porque que Bulgaria no terminase por prosperar de forma definitiva en los Balcanes fue gracias a diríamos, influencia desde el punto de vista fundamentalmente diplomático, pues que o tuvo ocupado a los búlgaros en su zona, en su frontera septentrional, para intentar neutralizar estas amenazas y ello pues provocó que Simeón no viese completada su ambición de conquistar la propia capital. Y luego en el siglo X hay otro fenómeno interno del propio imperio que es determinante y es la concatenación de toda una serie de emperadores, dos de los cuales son generales y otro de los cuales los pasa canutas para llegar al poder y son los tres, quizás de los mejores emperadores, desde luego que están en el top 10 de emperadores bizantinos, que son Nicéforo II Focas, Juan I y Basilio II, el matador de búlgaros, que cegó a, creo que fueron 10.000 búlgaros después de una batalla y terminó Eso es neutralizó real. definitivamente. Sí, eso es real. Eso es real. De cada 100 prisioneros cegó a 99 y dejó al restante con un ojo para que guiase a sus compañeros de armas.
Entonces, fue una forma brutal, obviamente, de terminar y de neutralizar definitivamente las aspiraciones de Bulgaria, ya no solo como imperio, sino como reino, es decir, aplastó cualquier tipo de ambición búlgara. Y si ponemos un mapa ahí que tengo del año 1025, que es a la muerte del emperador Basilio II, que pertenece a la denominada dinastía macedónica, que ya desde mediados del ¿Es siglo este IX editor? está, pero Perdóname. que es efectivamente Sí. ese es. Vale. Y vemos ahí cómo Basilio pues consigue, bueno, estos tres generales, de acuerdo, Nicéforo, Juan y el propio Basilio, consiguen recuperar para el imperio Creta y Chipre, consiguen expandirse en la zona más oriental, ¿no? En la zona incluso de Armenia, consiguen incluso recuperar Antioquía del Orontes, es decir, parte del norte de Siria, establecen ese puesto de avanzada que había existido siempre en la actual península de Crimea, lo vuelven a fortalecer, y luego en los Balcanes, y ya no solo en los Balcanes, sino incluso en el sur de Italia, el imperio afianza su dominio bajo la fuerza de las armas. Diríamos, es el cenit de la Roma medieval, porque sí que es verdad que el imperio había sido mucho más extenso desde el punto de vista territorial con Justiniano, pero a partir de esa primera expansión islámica, podemos hablar ya de Edad Media pura y duramente, este es el momento en el que el imperio va a adquirir su mayor extensión territorial, con, como digo, Basilio II, que fue un emperador militar fantástico. Además, tuvo la suerte de reinar muchos años y de dotar al imperio de esa estabilidad, ¿no? Que había demandado durante los siglos precedentes. Avanzamos por la Sí. senda. Hay aquí un punto que a mí me parece muy... Es todo muy interesante y la verdad es que es apasionante porque estamos viendo... A mí me parece, sí, pues muy interesante cómo se van adaptando, cómo se van adaptando al enemigo, que esto es tremendo, ¿eh? Esto ya da para muchos programas, Sí, pero sí. es verdad que la adaptación que tienen a los enemigos es brutal. Para su propia supervivencia, obviamente. Esto es así, ¿no? Pero hay un punto que son las cruzadas. Además, llama mucho la atención, a todo el mundo le gusta mucho, seguramente que hay mucha influencia hollywoodiense y muchas novelas. Vamos a ver qué papel tenía Bizancio en las cruzadas, que no fue menor, editor. Así dejarnos así Bueno. unas líneas, ¿no? Para que luego podamos profundizar más en ello. Sí, por supuesto, ¿no? Vamos a ver, desde este momento que estamos viendo ahora, no he traído un mapa de cómo se queda el imperio en poco más de 50 años después de la muerte de Basilio II, pero todo lo que se había ganado en medio siglo se pierde en medio siglo, porque hay que entender que las cruzadas se encuentran mediatizadas por la primera, o bueno, incluso segunda, primera en Anatolia, expansión de los turcos selyúcidas, que en el año 1071, ya hemos pegado un salto cronológico importante desde 1025 a 1071, en esos momentos, pues poco a poco el imperio pues ya no tiene unos gobernantes tan capaces, diríamos que los sucesores de Basilio pues son más bien complacientes, etcétera, y el imperio poco a poco declina. Vienen los turcos otra vez, que es un poder militar fuerte, y arrasan a los bizantinos en Mazinkert en el año 1071 y llegan prácticamente hasta las orillas del Bósforo. Es decir, todo lo que se había ganado, ya no lo que se había ganado, sino lo que había sido la base, el corazón del imperio durante muchos años, muchos siglos, prácticamente desaparece para la noche a la mañana. Y claro, hay que adaptarse rápidamente o como decías, ¿no? Como dice el dicho, adaptarse o morir, ¿no? Pues la verdad que aquí nuevamente el imperio tuvo la suerte de dotarse de un emperador, yo ya no digo muy capaz, sino capacísimo, ¿eh? Porque también otro de los que está, ya no en el top 10, sino en el top 5, que es Alejo I Comneno. Es un emperador que procede de provincias y que rápidamente se da cuenta de que aquello no puede seguir así. Lo que hace Alejo es, dentro de una reorganización general a la que procede del ejército, que más, bueno, luego vamos
a analizar un poquito lo que nos dé tiempo, a escribir una carta al Papa para que, bueno, pues entre sus fieles predique el peligro al que se encuentra sometido el Oriente cristiano y que le dote de un cuerpo de caballería de unos 300 a 500 jinetes para que pueda hacer frente a esta amenaza nueva de los turcos. Y lo que se encuentra Alejo 2 años después es con una horda de fanáticos famélicos a sus puertas, que es la primera cruzada popular que termina en un fracaso absoluto. Y al año siguiente lo que le viene es una hueste de caballeros, soldados, y ya no solo caballeros y soldados, sino sus mujeres, sus hijos, etcétera. Es decir, otra horda de fanáticos, en esta ocasión no tan famélicos, pero ya son una banda con la que tiene que lidiar. Tiene que implementar esos elementos de poder blando, ¿no? Porque, claro, desde el punto de vista numérico, los cruzados, que era un séquito de unos 30, 40.000 hombres, podía tomar perfectamente Constantinopla por la fuerza de las armas. Lo que hace Alejo es, diríamos, aunar un poco las voluntades y los egos que existían entre todos estos caballeros, ¿no? Godofredo de Bouillon y, bueno, toda una serie de personajes, Balduino, etcétera, y lo que hace es dirigirlos. Dice, vale, yo os voy a proporcionar todo lo que necesitéis a nivel logístico para que lleguéis a conquistar Jerusalén, pero todo lo que había sido territorio imperial me lo vais a devolver. Y les hace allí jurar solemnemente y tal. Dice, yo os voy a proporcionar un pequeño contingente militar al mando del general Tatiquios, un lealista absoluto a Alejo, y bueno, pues van reconquistando poquito a poco, progresan por las antiguas calzadas romanas en el interior de Anatolia, tienen que luchar contra el sultán Arsalán, que era también el sultán turco, un formidable enemigo. Y claro, aquí los cruzados no estaban adaptados para la lucha contra los turcos selyúcidas, que nuevamente vuelven a ser un elemento de guerra a distancia, con sus arcos compuestos, su caballería ligera, sus hit and run tactics, etcétera, ¿no? Esas tácticas de pegar y regresar, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de ello, los europeos, pues en este caso, cuentan con unas armaduras muy pesadas y una caballería que, desde luego, que cuando hace contacto con la turca la barre absolutamente. Y consiguen progresar hasta Jerusalén. En 1099 Jerusalén es conquistado y el imperio, pues más o menos, es capaz de reconquistar el interior de Anatolia frente a los turcos gracias a la ayuda de los cruzados. ¿Qué ocurre? Pues que los cruzados obran en su propio beneficio, ¿no? Se establece el Principado de Antioquía, el Reino de Jerusalén, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final se produce pues todo un tráfico de gentes y de ideas desde el mundo occidental, ¿no? Estos francos que se les denomina a los europeos en Bizancio. Es un choque cultural muy complejo, en el cual en un primer momento parece que Bizancio sale ganando, pero en el largo plazo esto es el fenómeno es inverso, ¿no? El que sale perdiendo es el mundo bizantino, porque al final las cruzadas van a ser motivo de auge y motivo de caída. Pero en estos momentos, es decir, en el momento de la primera cruzada, Alejo lo que hace es, como he dicho, reorganizar el ejército, ¿no? Reorganizar el ejército en términos bastante comprensibles para nosotros, si tenemos nociones de historia medieval. ¿Por qué? Porque la base del ejército en estos momentos es el denominado sistema de la pronoia. La pronoia es algo así como un sistema feudal implementado por el gobierno central, más o menos para entendernos. Y la base de estos de estas tierras, ¿no? Que la van a cultivar soldados campesinos, el empleador ya no es como existía en el régimen temático la autoridad, diríamos, ad hoc,
sino que el empleador es el Estado romano, Estado entre comillas, claro. Y es un cuerpo de ejército centralizado, más leal, y que tiene cierta versatilidad. Y luego lo que hace Alejo también es, con ese influjo de gentes del occidente, reorganizar sus unidades tagmáticas, es decir, aquellas unidades que eran los regimientos imperiales, ¿no? Con los latincón o franciscón, que son los extranjeros, y luego con otro elemento muy importante, que es la Guardia Varenga, que es un elemento que está mitificado, ¿no? Que es pues todos estos mercenarios de ascendencia escandinava que se ponen al servicio del emperador, ¿no? Pues gente alta, robusta, rubia, allí con barbas prominentes y unas espaldas más fuertes que las columnas del palacio, pues la verdad que no solo sirven como guardia de corps, sino como un elemento de unidad de élite, ¿no? Y que provoca que este ejército de época comnena tenga cierto éxito tanto con los propios cruzados aliado a ellos como de forma autónoma, ¿no? Sus sucesores, además, que fueron Juan II y Manuel I, pues también fueron emperadores bastante hábiles en este sentido, que supieron aprovecharse de esta inercia positiva, tanto de la primera como de la segunda cruzada. ¿Qué ocurre en la tercera cruzada? Pues que la tercera cruzada es la respuesta del occidente, con Ricardo Corazón de León, etcétera, a la pérdida de Jerusalén. Es decir, ya se produce una reversión, ¿no? Los cristianos han dejado de tener la iniciativa y son los islámicos con Saladino, quienes proceden a recuperar Jerusalén y a debilitar esta posición de los ejércitos diríamos, occidentales en Tierra Santa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el imperio también progresivamente se va debilitando, ¿de acuerdo? Porque los turcos siguen ahí llamando a la puerta de forma insistente y poniéndole muchas dificultades. En los Balcanes el imperio poco a poco también vuelve a perder terreno, porque Serbia, Croacia pues se van independizando, Italia ha desaparecido, las islas del Mediterráneo pues progresivamente vuelven a ser ocupadas por, por el sultanato egipcio, en este caso, que es el que conquista Jerusalén. Y las cruzadas, a partir de la cuarta, lo que empiezan a ver es cómo vamos a, ya no tanto cómo vamos a reconquistar los santos lugares, sino cómo vamos a obtener beneficio a través de una expedición militar. Y en la cuarta e inefable cruzada del año 1204, lo que iba a ser una, diríamos, expedición armada contra los infieles, entre comillas, en Tierra Santa, lo que provoca es que, conjuntamente con la situación de inestabilidad interna que hay en Bizancio, termine por provocar el saqueo y la fragmentación del imperio bizantino. Es decir, los cruzados toman Constantinopla, establecen un estado, que es el imperio latino, en lo que eran la zona de Tracia y parte de Grecia. La zona de Grecia continental se divide en diversos, el ducado de Atenas, el reino de Épiro, etcétera, y lo que diríamos queda como imperio bizantino es el imperio de Nicea, que pasa a estar ya por primera vez única y exclusivamente en terreno asiático, porque Anatolia es, desde el punto de vista de la geografía física, Asia, ¿no? Entonces Nicea pasa a estar allí, ¿no? Por primera vez se pierde Constantinopla. Sí que es verdad que en el año 561 se recupera Constantinopla y bueno, pues más o menos hay una apariencia de imperio hasta el año 1453. Lo que pasa que, bueno, durante un momento de Andrónico II especialmente, que es un imperio un poquito fuerte, que parece que va a resurgir, se encuentra profundamente lastrado, ¿no? Por los intereses, ya digo, no ya tanto de esos francos o del Reino de Inglaterra o del Reino de Francia, sino sobre todo ya de las repúblicas marítimas que empiezan a florecer en la península italiana, ¿no? Me refiero a sobre todo Génova y Venecia, aunque Pisa
también tiene un poder importante, ¿no? Y en estos momentos, dime Javi. No, ya para ir cerrando un poco Sí, el ciclo, ya la vamos fragmentación cerrando. total que estamos viendo ahora mismo contigo. La Sí. fragmentación, simplemente pues eso, unas pequeñas notas y nos vamos. Sí, nos vamos. La verdad que hay que entender que en estos momentos las posturas se radicalizan bastante, ¿no? Hay matanzas hay una célebre matanza cuando se recupera Constantinopla en 1261 de todos aquellos que no son griegos en Constantinopla, o sea, de todos los venecianos, de todos los pisanos. O sea, eso es algo dramático, ¿no? Y sí que es verdad que en esta lenta decadencia de un imperio progresivamente en manos de aquellos que supuestamente le tenían que ayudar por ser hermanos en la fe, pues lo que provoca es una fragmentación, no solo desde el punto de vista político, sino también un mayor distanciamiento con respecto a este occidente europeo, ¿no? Una gran incomprensión, incluso un odio mutuo, por todo aquello que los occidentales realizan en Bizancio, ¿no? Quienes son culpados también de la decadencia del imperio, ¿no? Luego ya en el siglo XIV con los intereses de la corona de Aragón, la compañía almogáver, el establecimiento de los ducados de Neopatría y Atenas, todas estas cuestiones que lo que hacen es desembocar en el año 1453 con la definitiva caída de Constantinopla por los turcos otomanos, que serán, como ya hemos mencionado anteriormente, tendrán que ser frenados ya no por Bizancio, que deja de ser escudo, ¿no? de Europa. Si me preguntas cuándo, te podría decir que, bueno, en 1204 ese escudo se quiebra definitivamente y aunque de forma más o menos provisional todavía resiste heroicamente pues durante casi 2 siglos, pues lo hace con muchas brechas y el primer impacto fuerte pues salta en pedazos, ¿no? Porque ya pues el imperio era o caminaba hacia otra dirección, ¿no? Europa en general y el Mediterráneo oriental en particular caminaban hacia otra dirección. Jo, Aitor, la verdad es que muchas gracias porque has sintetizado tanto en tan poco tiempo y de una manera tan eficiente y ágil, totalmente comprensible, que se agradece mucho esta capacidad en el marco de la divulgación, que bueno, al final es también lo que se trata, ¿no? De traer cuestiones, mencionabas incluso textos científicos de última hora, por así decirlo, publicaciones muy recientes aquí en el Café de la Lluvia, y creo que este tipo de contenidos ahora mismo en este momento en Twitch son únicos. Así que muchas gracias a Aitor Pues nada, Javier, y un cuídate placer. mucho, felices fiestas si ya no te veo. Igualmente, que paséis una muy feliz Navidad, una buena salida de entrada de año y bueno, no solo la familia Fernández, sino Fernández Velasco, sino bueno, pues todos nuestros oyentes y videntes que disfruten de las fiestas y buen año 2023 para todos. Un abrazo enorme, amigo. Cuídate. Igualmente, hasta la próxima. Sale, Chao. adiós, adiós, adiós. Muchas gracias.